La ética y los negocios son aspectos estrechamente ligados en el mundo empresarial, ello debido a las múltiples repercusiones negativas que trae un inadecuado proceder ético sobre muy diversos actores. Infortunadamente, en los últimos tiempos han ocurrido gran cantidad de casos de desfalcos y fraudes financieros en todo el planeta, por lo que podría sostenerse que los problemas éticos empresariales, al igual que muchos otros, están totalmente globalizados. En esta entrega presentaremos un inventario de algunos casos emblemáticos de fraudes empresariales corporativos. Esto en adición a la quiebra de Enron, la cual ya fue abordada en detalle en nuestro podcast. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast, que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 32. Fraudes empresariales y temas conexos. Entrega 3 de 4. Inventario de emblemáticos desfalcos empresariales. El caso de la quiebra de Enron, el desfalco de Enron, ha sido el más publicitado de la época reciente, tal cual como hemos resaltado en episodios anteriores en nuestro podcast. Pero ha habido otros tantos de gran relevancia en tiempos contemporáneos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Para el caso de Norteamérica, los fraudes de WorldCom Xerox son dignos de referencia, ya que contribuyen a advertir el grado de descomposición empresarial en un país tan altamente desarrollado en muchísimos ámbitos. Si de Europa se trata, quizás el más representativo ha sido el caso del grupo alimentario italiano Parmalat, empresa esta que defraudó a gran cantidad de actores económicos, entre ellos instituciones financieras, proveedores, así como trabajadores que laboraban en esta compañía. Respecto al desfalco de WorldCom, que junto a Enron se convirtió en ícono de la corrupción empresarial norteamericana, tiene como coincidencia que la firma de auditoría externa de ambas corporaciones fue la misma, esto es, la hasta entonces prestigiosa Arthur Andersen. WorldCom fue una de las compañías más importantes del sector de telecomunicaciones, declarándose en quiebra en julio del 2002. Y a este respecto habría que señalar que WorldCom llegó a ser la segunda compañía telefónica de larga distancia de Estados Unidos, solo precedida por AT&T, y fue una de las pioneras en el boom de las telecomunicaciones de los años 90 y representaba el éxito de la nueva economía. Parecía ser inexplicable que una organización líder en un sector tan movido como el de la tecnología, hoy en día,
en una de las principales potencias económicas del mundo, por no decir la primera, se venga al suelo en un periodo corto de años. Pero al igual que Enron, las manipulaciones administrativas llevaron a la empresa al despeñadero. WorldCom, a diferencia de Enron, no cimentó su engaño en complicadas y enrevesadas operaciones financieras, sino que su proceder se basó en la contabilización inadecuada de transacciones aparentemente sencillas de detectar. Las anomalías contables de WorldCom consistieron en registrar como inversiones de capital partidas que claramente eran gastos operativos y que por lo tanto debieron haber disminuido las utilidades de la entidad, ya que de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, dichos gastos tienen que ser inmediatamente reconocidos en el periodo en el que tienen lugar, en contraste a las inversiones de capital que pueden ser contabilizadas y depreciadas a lo largo de la vida útil. Para el caso de Word.com, habría que señalar ciertamente que los auditores externos violaron los principios éticos profesionales de integridad, objetividad e independencia, confabulándose la firma auditora y la compañía auditada para realizar la contabilidad de manera errónea. El otro caso que deseamos resaltar es el del Xerox, la manipulación contable, el manejo de cifras por parte de esta compañía. Xerox fue otro caso de engaño financiero, no tan renombrado como los de Enron y WorldCom, pero no por ello menos relevante. La compañía Xerox, de acuerdo a información pública divulgada, protagonizó un gran fraude financiero en Estados Unidos, en el cual las exageraciones contables fueron descubiertas por la auditora PricewaterhouseCoopers, firma que sucedió a KPMG, que les había dado el visto bueno. En este caso, no fue Arthur Andersen, la empresa de auditoría inmiscuida en el asunto, sino otra de las grandes firmas de contadores públicos de presencia mundial como lo es KPMG. Xerox, cuyos orígenes se ubican en el área de reproducción y copiado de documentos, tuvo como desliz contable el adelantar el registro de los ingresos futuros en los estados financieros antes de que los mismos se hubiesen devengado, ya que Xerox pactaba con sus clientes contratos por varios años para la prestación de sus servicios. Los ingresos de la empresa fueron atribuidos indebidamente a periodos en los cuales todavía no se habían recibido, lo que generó ingresos sobreestimados. Todo esto en clara contradicción con las reglas contables prescritas para este tipo de operaciones. Este escándalo se destapó en el 2002, pero las prácticas indebidas se habían iniciado en el año 1997. Pero no solo en Estados Unidos se presentan casos de desfalcos, debiéndose mencionar como acontecimiento emblemático en el viejo continente el de Parmalat, el mayor fraude empresarial en la historia europea. Según reseñas de prensa para la época,
Debido a los manejos fraudulentos en la contabilización de sus activos y pasivos, Parmalat tuvo que pedir protección por insolvencia tras el descubrimiento de una cuenta bancaria falsa de 4.000 millones de euros y el ocultamiento de deudas por un total de 14.000 millones de euros, habiendo tenido como auditores la afamada firma Deloitte Touche. Parmalat, empresa de capital italiano del sector lácteo, incursionó en el ámbito deportivo, habiendo sido principal accionista del equipo de fútbol Parma de la primera división italiana, así como sponsor por varios años, 1985-1989, del Real Madrid, jamás de haber estado relacionado con la mafia siciliana Cosa Nostra. La presentación de estos casos de fraudes empresariales son solo una muestra de los muy variados mecanismos a los cuales se puede acudir para fraguar desfalcos de inmensas dimensiones, tanto monetarias como éticas, que ocurren en economías de países desarrollados del primer mundo, donde se supone que existen niveles y estándares de comportamiento superiores, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Lo anterior nos permite afirmar que el problema de la corrupción en las organizaciones tiene una presencia globalizada en todo el orbe y que también en las naciones supuestamente ejemplares este flagelo causa estragos a las sociedades. Por supuesto, de la realidad anterior, los países latinoamericanos no escapan, aunque con trascendencia y características diferentes. Los pueblos de esta región no tienen estándares económicos tan altos como los de los países llamados del primer mundo, por lo que sus casos de desfalco y corrupción no repercuten tanto a nivel mundial. Sin embargo, no hay duda de que este fenómeno tiene activa presencia en Latinoamérica. Las crisis económicas en los países latinoamericanos, generadas por los crímenes contra el erario público, así como la poca efectividad de los sistemas de control interno que en general tienen las empresas que operan en la zona y donde la separación de lo público y lo privado a veces es muy difícil distinguirlo, ha generado el arraigamiento de este flagelo en nuestras sociedades. Si bien es cierto que Latinoamérica no ha tenido escándalos tan sonados como el de Enron en Norteamérica y el de Parmalat en Europa, sus sociedades ya comienzan a manifestar fuerte malestar sobre el ambiente generalizado de corrupción. Una muestra de esta opacidad del manejo de los dineros públicos quedó patente en las multitudinarias manifestaciones en el país con la economía más desarrollada de la región, Brasil, a raíz de los dudosos manejos de recursos relacionados con las obras del Mundial de Fútbol del año 2014 y las Olimpiadas del 2016. Específicamente respecto al Mundial de Fútbol,
Vale la pena mencionar las serias investigaciones y denuncias que se hicieron al respecto por el uso indebido de fondos en la organización de este magno evento, no solo por la cantidad de dinero en juego, sino también por la confusión entre competencias públicas y privadas. La dimensión del problema debió haber sido tan grande cuando en un país como Brasil, donde el fútbol es prácticamente una religión, se presentaron protestas inmensas de personas, no precisamente en forma directa en contra del evento deportivo, pero sí frente a la corrupción relacionada con las contrataciones de obras para el Mundial. Para cerrar con esta emisión, no se podían dejar de lado los escandalosos sobornos de Odebrecht, empresa constructora de capital brasileño, que admitió haber pagado en varios países de América Latina. Escándalo que aún a la fecha no ha parado. Las fiscalías y procuradurías de muchos países señalados en esta trama de corrupción han avanzado y avanzan, unos más que otros, en investigaciones, lo cual ha sacado a la luz pública nombres de funcionarios gubernamentales, presidentes de países incluidos, así como empresarios implicados en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro. Brasil, al igual que en varios países en Latinoamérica, ha sufrido graves repercusiones por el escándalo de la compañía brasileña Odebrecht, entidad con negocios diversificados en los sectores de ingeniería y construcción, industrias y en el desarrollo y la operación de proyectos de infraestructura y energía. Este asunto de Odebrecht, el cual explotó en el año 2016 y todavía con plena vigencia en el presente, sigue trayendo secuelas políticas, económicas muy importantes en Latinoamérica, cuyos desenlaces siguen provocando terremotos institucionales en muchas naciones de la región. Para aquellos oyentes que deseen profundizar en detalles sobre este bochornoso caso, junto a este podcast adjuntamos link, referencia en la red de una interesante y pormenorizada investigación realizada por la conocida cadena televisiva CNN en español sobre la cronología del escándalo Odebrecht, en la cual se muestran detalles de investigaciones realizadas en distintos países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México y Venezuela. Sobre todo esto que ocurre en nuestra región, habría que decir que la ética y la economía en los países latinoamericanos no es una angustia de reciente data. Y si bien este es un problema de primordial importancia, infortunadamente su abordaje se ha pospuesto más de lo debido. ¿Cómo pueden diseñarse políticas económicas, asignarse recursos, determinarse prioridades sin discutir los aspectos éticos, la moralidad de lo que se está haciendo a la luz de los valores que deberían ser el norte del desarrollo y la democracia? En América Latina, esta discusión no ha sido enfocada de la mejor manera y su atención seria se ha postergado indefinidamente. Hasta aquí dejamos esta entrega y en el próximo episodio
el último de este aparte de fraudes empresariales y temas conexos, estaremos concluyendo con la temática presentando una emisión titulada La práctica profesional y la ética de la contaduría pública. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.